entonces ya terminamos la mochila y estoy haciendo la decoración moras. Entonces, para hacer las moras, vamos a hacer de cuenta que ya terminamos el tejido, las vueltas del diseño, bueno, la altura deseada. Entonces yo lo que hago es cortar todos los hilos alma y solamente trabajar con el hilo base o hilo principal. Voy a subir 2 cadenas, tejo 2 cadenas al aire, hago una lazada y en ese mismo punto de base voy a hacer un punto alto, ¿sí? Esto, mira. Entonces subí con 2 cadenas, en ese mismo punto de base hacemos el punto alto, dejamos o contamos 2 cadenas y en la tercera cadenita vamos a hacer un punto deslizado. ¿Sí? Para pegar la morita. Entonces subimos 2 cadenas, lazada y formamos un punto alto en ese mismo punto donde hicimos el punto deslizado. Hacemos el punto alto, contamos 2 puntos en la base y en el tercero hacemos un punto deslizado. De nuevo, subimos 2 cadenas, hacemos un punto alto y en ese mismo punto de base hacemos un punto alto. Dejo 2 puntos libres en la base y en el tercero pegamos con un punto deslizado, la mora. Una vez más subimos 2 cadenas, punto alto o lazada y hacemos un punto alto en este mismo punto de base donde pegamos con un punto deslizado, ahí formamos el punto alto, lo cerramos, punto alto se cierra, no se deja abierto y lo pegamos en la tercera cadenita de base. Contamos 2 y en la tercera pegamos agarrando, eso sí, la cadena completa. Última vez, subimos 2 cadenas, punto alto en el mismo punto de base, ¿sí? Punto alto. Y contamos 2 cadenitas en la base, 1, 2, y en el tercero pegamos con un punto deslizado. Y eso lo repetimos hasta el final. Bueno, yo les voy a mostrar cómo quedan. Mire, así va quedando el borde decorativo para nuestras mochilas. A eso se le conoce como moras.